Aquí vamos a hacer un entendimiento de esto porque todos tenemos fe, digan conmigo, todos tenemos fe. Eso dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, que a cada uno le fue dado una medida de fe, ¿cierto? La interpretación para la fe como un milagro o como un don sobrenatural se habla como una fe especial, esto con el fin de distinguir de la fe que salva. La fe que salva es descrita como un don en Efesios 2.8. ¿Alguien me puede leer Efesios 2.8, por favor? Por favor. Efesios 2.8. Amén. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Déjeme darle un conocimiento pronto con esto. La vez pasada alguien de los jóvenes estaba preguntando hace un tema y toqué este punto. Este es un versículo muy mal usado, ¿cierto? Somos salvos por gracia y esto mediante la fe. Es un regalo. Entonces la gente dice, no necesitas arrepentirte, ni bautizarte, ni ser del Espíritu Santo, ni vivir una vida en santidad, porque eres salvo por gracia. Pero la Biblia dice que somos salvos por gracia mediante la... ¿Qué es un qué? Un don de Dios, un regalo de Dios. Y en este punto, la fe no es lo opuesto a una obra, pero es correlativo o alineado con la obediencia. O sea, la fe que salva es la fe que obedece a la palabra de Dios. Correcto, ¿entiendes? Repito, es la fe que salva, es la fe, es el regalo que Dios nos da para poder creer en su palabra y actuar conforme a su palabra. Entonces muchos han mal manejado este concepto y dice, levante las manos, eres salvo, vete para tu casa y haz lo que quieras. Pero este regalo de la fe es compatible con la gracia. Y la gracia no es grasa para andarnos rebalando. O sea que la fe que salva, la fe que nos ayuda a obedecer. O sea que yo creo que acá hay una revelación hoy. Podemos obedecer, ¿o no? Porque tenemos fe para obedecer. ¿Estamos claros con eso? Pero el don de la fe que estamos hablando aquí es una fe especial. Amén. Lo que dice 1 Corintios 12:9, en cuanto a la fe, se refiere a un don especial del Espíritu. ¿Por qué? Vuelvo a este punto. Porque la fe que salva puede operar en alguien sin estar lleno del Espíritu Santo. Solamente por el poder de la palabra, tocando su fe. Pero el don de la fe para obrar milagros tiene que ir acompañado primero con el poder del Espíritu Santo. ¿Me estoy dando a entender? Voy a recapitular rápido eso para no confundir a nadie. La fe que salva es la fe que nos ayuda a obedecer a la palabra. Ella opera a través de la palabra y no necesariamente la persona tiene que estar llena del Espíritu Santo para obedecer esto, sino que es una fe que actúa antes de que el Espíritu Santo venga a nosotros para después poder llenarnos del Espíritu Santo. ¿Correcto? Esa es la fe que salva, porque somos pecadores, no podemos, pero Dios nos dejó este regalo. Pero la fe del don sobrenatural necesita o es aliada o es promovida por el Espíritu Santo de Dios. Entonces de ese don es que estamos hablando. En su descripción del don de fe, Donald dice, pareciera que este busca venir, hablando del don de la fe, sobrenaturalmente, busca venir a ciertos sirvientes de Dios en ocasiones especiales de crisis, con tanta potencia, fuerza, que ellos solo son elevados directamente fuera del dominio de la fe natural y ordinaria en Dios, y les es puesta dentro de sus almas una certeza divina que triunfa sobre todas las cosas. O sea, esta fe, hermanos, es esa fe que te envalentona en circunstancias difíciles. Creo que esta fe fue la que me poseyó a mí cuando mi papá estaba enfermo de COVID. Después de que escuché al pastor Carlos, les he hablado de esto, el pastor Carlos Giraldo me llama, me dice, antes de eso estábamos tan abrumados, como aceptando, sí, mira, papá, bueno, es el COVID y ¿qué vamos a hacerle, cierto? Héctor está ahí, todo era como muy natural, pero cuando el pastor Carlos me llama y dice, ¿sabe qué, hijo?
ustedes están haciendo una gran labor, su cuñado, su papá, usted, y me da una descripción de ciertas cosas, y me dice, esto es un ataque de Satanás contra su familia. Hermano, eso fue 3, 4 de la tarde, a las 6 de la tarde yo reuní a mi familia y dije, vamos a orar. Y vamos a orar porque Dios nos va a dar la victoria. O sea, yo fui poseído por una fe que, hermano, nos dio una tremenda victoria. Y eso fue, usted tenía que haber estado ahí, hermano, fue algo tremendo. Entonces, Dios puede tomar a alguien en una crisis tremenda y decirle, vamos a meterle que vamos a salir adelante. Porque cuando vienen las dificultades, tendemos a tener ciertas posturas, como por ejemplo, bueno, hay que esperar en Dios, que Dios quiera. En otra ocasión nos volvemos, bueno, ya pues perdimos, como que nos sentimos derrotados. Pero cuando tú estás así, viene la fe del don de Dios que le va. Podría decir que entonces David tuvo esa fe cuando enfrentó al gigante, porque todo el mundo estaba ahí y David dijo, bueno, ¿cuántos son? Ojalá que el Señor te ayude y te dé fe cuando tengas estas adversidades. Muchas veces la fe nos ayuda a salir de cosas que ya hemos decretado o aceptado como una derrota. ¿Sí? ¿No le ha pasado? A ver, así, esto me tocó. Pero cuando viene esta fe, te despierta, te sacude y dice, pues vamos a hacerlo, amén, en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, el don de la fe es la habilidad sobrenatural de confiar en Dios, o para inspirar confianza en Dios, para una necesidad particular o circunstancial. ¿Correcto? Una necesidad particular o circunstancial. Hay algo que está mal. Recuerdo, estábamos en un campamento y vino un pastor a predicar de jóvenes. Y el don de la fe no es solamente algo que te posee, pero algo que puedes inspirar. Entonces el pastor dijo, vamos a orar por milagro, y dijo, antes voy a orar para que el don de la fe salga. Y comenzó a hablar y oró. Y recuerdo que en ese campamento había un niño que su mamá lo llevó con galoncitos de gas. El niño estaba condicionado a usar esto. Y cuando se oró por don de fe, un movimiento tremendo, y de repente oramos por ese milagro, hermano. Y la mamá, hermanos, impulsada por la fe, le quitó todo el niño. El niño tenía problemas para respirar, no podía respirar sin eso. Cuando se lo quitó, después de todo eso, el niño salió sano. Aleluya. Yo lo vi, yo estaba ahí. No lo vi ni en YouTube, ni me lo conté. Yo estaba ahí, hermanos. Amén. Eso es lo que hace la fe. Y queremos eso en este lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, esto a menudo se produce en respuesta a un juicio o a una crisis que podría abrumar a una persona, salvo que la fe que Dios concede especial para superar a pesar de las circunstancias. O sea que esto es momento difícil, viene esa fe. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Ahora, escuche esto, el don de la fe puede operar incluso cuando no haya un milagro evidente ni una liberación evidente. ¿Correcto? O sea, el don de la fe no siempre tiene un resultado momentáneo, pero viene para ayudarte a actuar en medio de la crisis. Lo que el apóstol Pablo le pidió a la gente que estaba en el naufragio. ¿Se acuerdan? Que llevaban muchos días sin ver el sol y estaban mal, y el apóstol Pablo dijo, el ángel del Señor vino anoche y habló conmigo, y yo, no temas, porque yo estoy contigo y nadie va a aparecer, así que no es tiempo de tener temor. Vamos a vencer, ¿eh? Todavía estaban naufragando, todavía había una crisis humanitaria ahí, pero todos salieron en victoria. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, hermanos, necesitamos vivir para tener una fe, amén, que nos pueda poseer, hermano querido. ¿Tiene una circunstancia difícil? Es una oportunidad para que el don de la fe venga sobre su vida. Gloria al Señor. Ahora vamos a hablar un poquitico acerca de las sanidades. Amén. Todos los creyentes en general y los ministros en particular tienen el poder para orar por los enfermos. Eso es Marcos 16:18 y Santiago 5:14.
No obstante, el don de la sanidad es uno que trae salud al enfermo de una manera especial a través de la oración. No debe entenderse que la persona que manifiesta este don tiene el poder para sanar a cualquiera. Se tiene que tomar en cuenta la soberanía de Dios y la actitud de la persona enferma y su condición espiritual. Incluso, Cristo se limitó en esta habilidad milagrosa por la incredulidad de la gente. Amén. Ojo, todos somos llamados a orar por los enfermos. ¿Correcto? Eso dice la palabra de Dios. Y a los que creen en mi nombre, les dio potestad de echar fuera demonios, poner manos sobre los enfermos, etcétera, etcétera. Pero este don sobrenatural, hermanos, es un don que opera a través de las personas en ciertos casos. Pero hay ciertas variantes. Jesús estuvo aquí en Nazaret y no hizo muchos milagros por la incredulidad de ellos. Ahora, vamos a hablar acerca de esto. Sanidad es la expiación. Amén. O sea, la sanidad es un don que Dios dio a la iglesia. Amén. Aun cuando la enfermedad puede venir por pecado. Pero el Señor ha perdonado los pecados. Amén. Ahora, los dones de sanidad operan de diferentes maneras. Amén. Esto viene a través de la cura sobrenatural o la restauración de las enfermedades. Amén. Lesiones y otros daños. O sea que en este don no necesariamente oran por el enfermo y el enfermo se sana el tiro. Hay maneras que Dios usa. Amén. Ahora, lo que yo sí le puedo decir es que también lo que el Señor hizo en la iglesia primitiva con sanidades y milagros, lo quiere hacer con nosotros. ¿Lo cree? Entonces, échale ganas y ore por el enfermo. Porque la única manera que Dios lo pueda usar sanando a un enfermo es orando por él. Ahora, hay un método que opera este don, que es una sanidad progresiva o una curación progresiva. ¿Cierto? Incluso en la Biblia algunas curaciones fueron graduales. ¿Alguien ayúdame a leer Lucas 17, del 12 al 14? Sí, del 12 al 14. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres de Dios, los cuales se pasaron de lejos. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Amén. Mire esto. Dios vino y dijo: nos va a sanar, pero caminen. No lo sanó al tiro, como lo hizo sí en Marcos 5, tal vez, ahí en el otro leproso, que lo tocó e instantáneamente lo sanó. En este caso le dijo: vayan, y mientras iban de camino, gradualmente, progresivamente, fueron sanados. ¿Cierto que sí? Alguien puede recibir cicatrices parciales y la necesidad constante de la fe y la paciencia para una curación completa. ¿Alguien ayuda a leerme Marcos 8:22, por favor? Marcos 8:22. Vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocara. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, le pusieron en sus ojos, le puso la mano encima y le preguntó si veía. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo de anda. Luego le puso para él las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Amén. Mire esto. Entonces, este milagro era un milagro de sanidad, ¿cierto? Pero no ocurrió al tiro. Era Bartimeo, lo sanó al tiro. ¿Qué quieres que te haga? Que reciba la vista. Recibió la vista al tiro. Pero acá vemos que él sacó al hombre de la ciudad, escupió sus ojos. Amén. Y le preguntó: ¿ves? Y él dijo: veo, pero veo a los hombres como árboles. Amén. Acá hay una tremenda predicación. Recuerdo que perdón, fue una de las primeras predicaciones que prediqué en mi vida, hermano. Santo, amén. Necesitas un segundo toque del maestro. Amén. Entonces,
mire esto como es los milagros de sanidad. Entonces, ¿por qué estoy diciendo eso? Usted va a llorar por alguien. ¿Cómo está? Sí, mejor. Pero no se sanó el tío. Entonces uno a veces cuestiona. Pero hermano, el don de la sanidad puede ser instantáneo o puede ser progresivo. Amén. Ahora, dentro de estos milagros, o de este don, hablemos del papel de los médicos y de la medicina para aclarar un poco esto. Escúchame bien, no debemos poner nuestra fe en los médicos o en los medicamentos en lugar de Dios. Eso es algo que usted tiene que tener en cuenta. Usted no puede poner su fe en los médicos o en los medicamentos, pero no está mal consultar a los médicos o tomar medicina. Son dos cosas distintas, ¿correcto? El problema es cuando usted le cree más a los médicos que a Dios. Ojo, pero Dios dejó médicos. De hecho, Dios tenía un médico en medio de ellos. ¿Alguien me puede leer Colosenses 4:14? Amén. Ahí está. Dios puso entonces siempre un médico. Ojo, ¿cuál es el concepto aquí? ¿Por qué vale la pena hablar de eso? Porque hay hermanos que dicen, yo no soy médico porque esos son matasanos o que son del diablo, yo confío solo en Dios. Pero escúcheme esto, hay cosas, yo recuerdo un pastor que me decía, hay cosas que tu fe no te va a alcanzar, ve al médico. ¿Me entienden? Pero hay otras cosas que, por ejemplo, porque tu enfermedad puede ser producto de los años. ¿Y qué vamos a hacer ahí? Tiene que tratarse. Recuerdo mi pastor en tiempo que él sufría de diabetes porque había comido mucho de todo cuando era joven. Y él decía, pues bueno, ya comí todo lo que tenía que comer, entonces tengo que cuidarme. ¿Me entiende? Ahora, si ustedes le declaran diabetes y usted tiene fe para que Dios lo sane, háganlo. Pero hay gente que no tiene ni fe para que Dios lo sane y no quieren tomar los medicamentos y se empeoran y se enferman. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿amén? ¿Por qué? Porque a veces somos muy legalistas con eso. No, es pecado. Entonces, si es pecado, échale gana y ten fe para que el Señor te sane. Una cosa o la otra. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Ahora, en este punto, hablemos lo siguiente. ¿Qué pasa cuando la fe o la liberación o la sanación no vienen a nuestra vida? Porque también puede pasar. Amén. ¿Alguien me puede leer Job 13:15? Job 13:15. Job 13:15. Mira, nuestra fe debe descansar en Dios mismo. Si las cosas no salen como esperamos, todavía tenemos que confiar en Él. Amén. Porque Él todavía es soberano. Yo he vivido situaciones que todavía no entiendo. Hemos perdido gente que no entendemos por qué. Pero Él sigue siendo soberano. Amén. Entonces hay que tener cuidado con eso. Cuando no vienen ciertas cosas, Él sigue siendo Dios. Amén. A veces Dios nos libra milagrosamente de un juicio, pero a veces Él nos permite ir a un juicio. Amén. Y eso es lo que tenemos que aprender a entender. ¿Cierto? Alguien dígame Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4, por favor. Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4. Estamos hablando de la fe que nos ayuda en ciertas circunstancias de la sanidad, pero hay veces que Dios permite cosas que provoca. La palabra importante ahí, produce, o sea, hay algo que se genera y se engendra en nosotros a través de diferentes circunstancias, cuando las tomamos de la manera correcta. No las puedes evitar, pero tu actitud es la que hace la diferencia. Si sales un ganador, mejor persona creciendo, o terminas mal.
Entonces el apóstol Santiago dice, gozaos cuando halléis en diversas pruebas, porque la prueba genera que paciencia. Y eso tiene un fin. Entonces Dios a veces te permite pasar, no te vas a morir ahí, pero te permite pasar para crear, producir en nosotros la mejor versión. Como explicaba ayer en Isaías 53:10, con todo eso quiso Jehová entregarlo a padecimiento. A veces Dios quiere, amén. Pero lo que tenemos que recordar es que ese cuerpo maltratado, mayugado y flagelado murió, pero cuando resucitó, entró en gloria. Dios quiso porque venía una mejor versión. A veces Dios permite circunstancias porque viene una mejor versión de nosotros. Yo quiero ser una mejor versión. Yo quiero decir lo que el salmista dijo. El salmista dijo, y Él me rejuvenece como el águila. Wow, tremendo eso. Digo así el salmista, ¿no? Oh alma mía, no olvides que Él te rejuvenece como el águila. Gloria a Dios. Amén. Y tremendo, hablando, cerrando un poco la fe y esto, la fe no solo se manifiesta en la liberación milagrosa. Recuerden que la fe puede operar de muchas maneras. Ahora, podríamos pensar, ¿por qué a veces la curación no viene? ¿O por qué el don de la sanidad no se manifiesta? Primero, la falta de fe. ¿Usted a veces ora por enfermos? Y antes de orar usted ya dice, esto no se va a hacer. Y este tremendo, hermano, le voy a contar. Estuvimos en un campamento de jóvenes, ¿no? Estaba jugando un partido de fútbol ahí y nos fuimos a penales. Ahí fuimos a penales. Hermano, yo desde que yo no iba a patear, yo me iba a comer, y yo dejé que pateara a todos los demás. Yo no quería patear, hermano, porque yo pensé, yo me iba a comer esta, yo voy a perder. Y dimos la ronda hasta que me tocó patear a mí, porque todo, y yo pateé pensando que yo me lo iba a perder. Y obviamente lo perdí. Yo creo que si hubiera pensado diferente, hubiera sido diferente. A veces pasa lo mismo, hermano. A veces vamos a orar por el enfermo, pero no creemos. ¿Sí o no? Pero hay que tener fe. O también, esto puede ser a causa de nuestras propias acciones. A veces no estamos alineados con lo que Dios quiere. Estamos mal delante de Dios. Entonces Dios no te va a usar para eso. ¿Amén? También vale la pena decir que no tenemos el derecho para juzgar a otros que están enfermos. ¿Correcto? Cuidado con eso. ¿Bien? Porque a veces Dios utiliza las enfermedades para lograr un propósito específico en nuestras vidas. Hay dos historias aquí. La primera es que cuando ellos vieron al niño que nació ciego, los apóstoles le preguntaron, ¿quién pecó? ¿Él o los padres? Y el Señor dijo, ninguno. ¿Ven? Cuando Lázaro estaba enfermo, ¿cierto? El Señor dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino es para la gloria de Dios. A veces Dios opera a través de esta manera. ¿Pero por qué Dios es tan cruel? A veces hay corazones que es la única manera que Dios pueda salvar. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Bien, y vamos a ir con el último don, el obrar milagros. Amén. Gloria al Señor. Déjenme yo revelar algo más aquí acerca de la fe para sanar. Amén. Debemos orar todos los creyentes. Amén. Hemos de orar por todos los creyentes que están enfermos. Es la voluntad general de Dios para sanarlos a ellos. Entonces, cada vez que usted ve a un enfermo, no cuestione, ore con fe. Si Dios lo sana, gloria a Dios. Si Dios no lo sana, gloria a Dios. Si Dios lo sana, no, gloria a mí. Porque hay gente que, ya me sana, ya no. Es importante eso. Ahora, para reafirmar, es muy importante la fe en estos casos. Amén. Jesús sanó a todos los que vinieron a Él con fe. Entonces, cuando usted vaya a orar por un enfermo, trate de introducirle fe al enfermo. Porque todos los que oraron o vinieron a Jesús con fe, no hay ninguno que haya venido con fe y se haya ido con las manos vacías. Entonces, tal vez lo que necesitamos es fe. Segundo, es importante el invocar el nombre de Jesús. La Biblia nos enseña a orar por sanidad en el nombre de Jesús.
según San Marcos 16:17, Hechos 3:6 y Juan 14:14. Es importante que cuando usted ore por un enfermo, invoque el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque por la llaga de Jesucristo fuimos curados. Amén. Eso dice la palabra de Dios. Aleluya. Jesús y los apóstoles utilizaban a menudo los actos simbólicos para ayudar a la gente que se centrara en su fe. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces es importante, hermanos, también que el Señor nos guíe. ¿Alguien me puede leer Marcos 7, 32 al 35 para tener un ejemplo allí? Marcos 7, 32 al 35. Mire esto, yo le voy a dar un consejo. Usted también va a ir a orar por alguien, hermano, y tal vez Dios lo va a mover a hacer algo. Lo que el Señor hizo acá no fue muy modesto, no muy común. Hizo barro, le metió ahí, o sea, yo creo que alguien que estuviera viendo eso, es que no está, o sea, hablando mal, está como loco. O sea, yo creo que usted, imagínese, ¿qué hizo Jesús ahí? Sacó afuera, le metió, lo escupió, hizo barro, tomaba, le puso. Eso no se ve bien. O sí se ve bien eso. Pero es una enseñanza que tenemos aquí, que nosotros podemos a veces ser movidos por Dios a hacer algunas cosas. Lo único que le digo, asegúrese que sea Dios, no usted. Eso sí, muy importante, asegúrese que sea Dios. Pero Dios puede hacer algo. Amén. Entonces, a veces los apóstoles oraban por la ropa de las personas, ¿sí no? La sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Amén. Gloria al Señor. Entonces, Dios puede movernos a usted a hacer algo por un enfermo. Si usted tiene fe y es de Dios, hágalo, que Dios lo puede respaldar en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, acá tenemos un paréntesis, por ejemplo, usamos mucho cuando oramos la imposición de manos. Amén. Yo recuerdo hace años, yo recuerdo una persona que tenía desviación de cadera. Entonces yo dije, ¿tienes fe? Oye, le puse la mano en la cadera y automáticamente, no fueron dos al tiro, instantáneamente, la cadera se lo realizó. Hay posición de mano, que podríamos hablar de eso. De otra manera, cuando usted ora, la unción con aceite. La unción con aceite recuerda todo que la curación viene por el poder del Espíritu Santo y es algo bíblico. Santiago 5:14 habla que si alguno estuviera enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y ungiéndolos con aceite. Amén. Ellos pueden ser sanos. Gloria al Señor Jesucristo. Quiero terminar, pero voy a dejarle. Yo tengo acá algo acerca de la imposición de manos, pero lo vamos a hablar después. Porque es muy delicado el tema de la imposición de manos, ¿no? Hay gente que impone manos por imponer, pero hay otra gente que impone manos y no sabe que Dios lo puede usar. Amén, gloria al Señor Jesucristo. Hablemos, eso lo voy a dejar para tal vez me anime y lo hablo el domingo en la ayuda. El obrar milagros, que es el tercer don sobrenatural en esto. El obrar milagros, Dios realiza milagros materialmente, físicamente y espiritualmente, o sea, en tres esferas. Dios realiza milagros materialmente, físicamente y espiritualmente. Yo recuerdo, no sé si lo he contado acá, nosotros tuvimos una crisis con mi familia. Yo era un adolescente, mi papá era gerente de una empresa. Y de repente, bueno, él se movió fuera de la voluntad de Dios y de repente le hicieron un defalco. Cuando se dio cuenta, yo vivía para ese entonces, hace más de 20 años atrás, más de 20 millones de pesos colombianos. Y eso era plata. Mi mamá estaba embarazada de Jonathan y estaba llegamos a la ciudad, vivir en uno de los mejores barrios de la ciudad y pasamos a vivir uno de los peores barrios de la ciudad. Y mi papá tenía que pagar, y había solo dos maneras para que mi papá pudiera pagar esta deuda. Una
era pues teniendo, pues, realmente había tres maneras. Uno era teniendo la plata, no la tenía. Dos, era quedándose, bajando de rango y volviendo casi del principio a esta empresa como un obrero y trabajar para pagar la deuda. Y tercero, ellos podían dejar la deuda en cero si echaban a mi papá. O sea, tenían que despedir. Obviamente esa última opción es una opción que nunca pasa porque la gente no quiere perder plata. ¿Okay? Y yo recuerdo que mi papá nos llamó, mi papá siempre que tenía estas crisis, vamos a necesitar un milagro financiero, necesitamos que me eche. Y él explicó, ¿no? Hermano, yo recuerdo que oramos. Ahí en la casa donde estamos, en el nombre de Jesús, comenzamos a orar, hermano. Y oramos específicamente para que mi papá les pidiera para que él quedara sin deuda. Y papá fue a una reunión donde se estaba arreglando todo, hermano, y cuando mi papá terminó esta reunión, a él lo despidieron. Y eso fue un milagro de Dios. O sea que los 20 millones, entró a la reunión debiendo 20 millones y salió de la reunión no debiendo nada. No nos embargaron, no nos quitaron nada. Entonces, Dios opera milagros materiales. ¿Ve? También físicamente como sanidades, con cosas milagrosas y también espiritualmente. En el reino físico existe una diferencia entre un milagro y una sanidad. El milagro es instantáneo, mientras que el sanar es el curso natural de la restauración que opera progresivamente desde un momento dado. El milagro por su parte hace que la sanidad o restauración ocurra instantáneamente. Amén. Hay dos ejemplos, uno en Hechos 5:2 al 25 y Hechos 19:11 al 22. Lo podemos leer después. Entonces, hermano, este don de los milagros es un don que necesitamos también operar. Este don, hermano, está para la iglesia. La Biblia dice en Hebreos que Dios testificaba juntamente con ellos, amén, con sanidades y milagros, amén, y diversos repartimientos de su espíritu según su voluntad. Dios quiere sorprender al mundo a través de eso, pero para eso Dios quiere usarlo a usted. ¿Qué será un milagro? Por ejemplo, el Señor Jesucristo iba de camino a un lugar y venía su viuda, o en este caso una madre que estaba quedando sin hijo, y ella estaba ahí con el féretro de su hijo y Jesús tocó el féretro y levantó al niño. Eso es un milagro. ¿Usted ha experimentado un milagro así? ¿Algo que haya pasado? Me recuerdo una vez llegó a la iglesia un hermano dijo, mire pastor, el pastor de la iglesia en Colombia, estábamos en la célula, en el culto y la hermana estaba mal y la hermana perdió su conocimiento y murió ahí en la mesa donde estaba enferma una hermano Artilar, lo recuerdo, y estaba ahí y él comenzó a testificar, hermano, pero oramos por la hermana y de repente ella recuperó todos sus sentidos. Aquí hay que pensar que a veces nosotros somos muy incrédulos, porque cuando Dios hace diversos milagros uno dice, no, eso no era eso fue una casualidad. Yo recuerdo en el instituto bíblico, no sé si lo he contado acá, una compañera le dio que era apnea, que le toca la respiración. Estábamos ensayando unas cosas, íbamos a jugar y de repente se puso mal, y pues ella era de mi ciudad natal y aparte era de los muchachos del instituto que no conocía la ciudad porque había vivido ahí. Y la cuestión del caso es que hubo algarabía y nos vamos para el hospital. 3 muchachas y mi persona, hermano. Y yo como, no sé dónde da qué fuerza me dio la muchacha, me metí mano en los nervios. Y la muchacha, eso era horrible, cuando de repente la muchacha está bien, así, sacando la parte de su cabeza. Y de repente, se le fue el pico, todo el grupo, ni esa por nada, hermano. Cuestión de segundos. Y la chica iba delante del monte y dice, ¿qué pasó? No respira. Y bueno, ¿y sabe qué hice yo? Me salió el pentecostal que llevaba ahí. Yo creo que usted imagina la situación, la muchacha me murió en un brazo. Yo la sentí como cuando digo, sin respiración. Y yo en el nombre de Jesús, el espíritu de muerte, vuelve a la vida, Marisol.
Hermano, fue así, Dios es mi testigo. Cuando yo oré eso, me asusté peor. Hermano, eso fue un susto, pero imagínense. Pero yo creo que fue un milagro. Amén. Yo creo que Dios hizo algo con esa muchacha en esa ocasión. Amén. Y hay algunos milagros. Recuerdo que llegué a un hospital, un muchacho que lo contaba, un disparo en su ojo, y le dieron 24 horas de vida. Y yo oré, fuimos a orar, el Señor me movió el espíritu, fuimos a orar por el hermano. Yo fui, nunca más volví a visitar, y al mes, papá dijo, vamos a visitar a la familia de fulanito a ver qué pasó con él. Y cuando llegamos a la casa, el muchacho venía del muerto de su papá, caminando como si nada. ¿Amén? Eso es un milagro. ¿Amén? Entonces, hermanos, yo creo en los milagros. Pero hay dos cosas para que los milagros ocurran: una necesidad y alguien que cree. Entonces yo quiero desafiarlo a usted. A veces hay situaciones y nosotros comenzamos a decir, ay, pobrecito. ¿No le ha pasado? Ay, Dios mío, bendito. Y bueno, obviamente, humanamente. Pero ¿qué tal que Dios te esté poniendo en una situación para que tú ores por alguien? Yo no lo he visto, pero he escuchado testimonios. El pastor Elías Hernández contaba cuando iban por allá a Etiopía, hermano, gente que era mocha, nacer de brazos. ¡Wow! Eso es un milagro. Gloria al Señor Jesucristo. Y si usted alguna vez quiere conocer el milagro, escribe un poco la historia del avivamiento en Etiopía y te vas a dar cuenta de las cosas poderosas. ¿Cuántos quisieran que Dios nos entregara milagros sobrenaturales de poder? Amén. ¿Cuántos quisieran ser parte de esos dones de poder, de actuar sobrenaturalmente? Pastor, mire, pasó esta cosa y lloré por alguien y el Señor lo sanó. Pastor, tenemos esta situación, pero yo me llené de fe y oramos y entonces el Señor hizo algo grandioso. Amén. Eso es el Dios que tenemos y ese es el nivel y la línea que tenemos que empezar a seguir en esta iglesia, porque esto era lo mismo de la iglesia primitiva. Levanta tus manos al cielo un momento donde estás, Señor Jesucristo. Estoy orando, Señor, por dones de poder en esta iglesia, Señor.